tardes, bienvenidos y bienvenidas a Había una vez una mujer. Hoy, como siempre, vamos a estar hablando de los temas que nos interesan, como decimos siempre, como mujeres reales. Primero les cuento que estoy vestida por Mami Chula, como hacemos siempre les chusmeo, que allí pueden encontrar toda la ropa que necesitan, tanto ropa de fiesta como para todos los días, para ir a trabajar, en Candioti y Colón en Santo Tomé. Hoy tengo puesto un pantalón negro, muy cómodo, con un saquito rojo, y abajo tenemos algo con brillitos para que ustedes tengan a mano por si tienen que salir a algún lado, etcétera. Y tenemos billutería también en Mami Chula, se los recomiendo, Candioti y Colón, Santo Tomé. Ahora sí les cuento brevemente de qué vamos a hablar en nuestro programa de hoy. Vamos a estar hablando de una iniciativa legislativa para un centro de monitoreo para víctimas de violencia de género. Y atención, porque también vamos a estar hablando de niñas madres. ¿Qué está pasando con esta realidad en América Latina y el Caribe? Ya venimos aquí en Había una vez una mujer. Estamos aquí en Había una vez una mujer en nuestro living. Está con nosotros Carmen Cornaglia, que pertenece a la multisectorial de mujeres de Santa Fe. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida. Bien. Había una vez Gracias, una mujer. Gaby. Bueno, yo decía que íbamos a hablar de esta realidad tan dura en realidad, ¿no es cierto? Niñas madres, por un informe que se ha presentado del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, sobre niñas madres, embarazo y maternidad infantil forzada en América Latina y el Caribe, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de embarazo infantil forzado, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que destacar, me parece, en primer término para explicar, digo, ¿no? Sí, bueno, principalmente el tema del embarazo forzado como una palabra que no está muy usada, pero que es importante empezar a ponerlo en cuestión porque hablamos de algo no elegido, algo no buscado, algo no deseado y que se las obliga a las chicas, no solamente el embarazo, que mayormente es producto de la violación, por lo que plantea el estudio, sino que además la continuación del embarazo y también forzada la opción, digamos, de tener ese bebé. Claro, todo forzado desde el comienzo, sí, lo que estamos hablando, y desde un lugar muy cruel, porque hablamos de violaciones, abusos, a lo mejor del entorno familiar o del entorno cercano hacia esa niña, ¿no es cierto? Esta es la realidad de América Latina y el Caribe, sí, al menos desde este estudio, ¿no es cierto? Y lo que plantea es eso, a diferencia por ahí de otros países donde el matrimonio infantil está permitido, claro, en América Latina lo que aparece como causal de estos embarazos infantiles tiene que ver con el abuso, sobre todo el abuso intrafamiliar, y en países donde hay situaciones de guerrillas o de violencias, digamos, por parte también del Estado, aparece el embarazo infantil como una forma de tortura. Claro, seguro, sí, como una forma de tortura. Y lo que hay que decir también es que, ¿qué pasa con esta niña? Estamos hablando de una nena, porque el informe habla de menores de 14 años, o sea que estamos, sí, hablando entre 10 y 14 años, que después vamos a dar un dato de aquí, de nuestra región. Pero ¿qué pasa con esta nena cuando queda embarazada de esta manera? Lo que dice el informe también es que no hay protocolo de acción en muchos países. ¿Qué se hace con, sí, esa niña? Llega al hospital público y está embarazada. ¿Y qué se hace con esa niña? Por lo general, lo que plantean es que hay una falta de atención muy grande. En aquellos, sí, países donde hay protocolo, el protocolo por lo general se desatiende por cuestiones personales de quienes atienden estos efectores de salud, negado completamente el acceso a cualquier profilaxis o cualquier atención que tenga que ver con posviolación. Sí. Lo mismo el tema, por ejemplo, de las denuncias. Por esta cuestión por ahí de una representación social de la vergüenza, sí, las niñas, incluso sus propias familias, no hacen la denuncia de las violaciones. Entonces, bueno, desde la atención médica, la cuestión de seguridad, vemos como que el Estado falla en todos sus aspectos. Claro. Tampoco se informa sobre la posibilidad de que pueda interrumpir el embarazo esta nena, ¿no? Ni hablar. Eso es lo que plantea incluso el estudio, que en aquellos países donde el aborto está legalizado o el aborto por causales, como por ejemplo en Argentina, sí, tampoco se les da la información necesaria, ni siquiera la opción de interrumpir un embarazo. Claro. Y no es liviano de lo que estamos hablando en este sentido, digo, porque parece que a veces, bueno, vamos a decir, hay que informarle que puede interrumpir su embarazo, pero porque hay consecuencias para esta niña, psicológicas ni hablar, después de lo que le pasó y después de convertirse en una madre a los 10, 11 años, y además físicas también, estamos hablando de su salud física también, ¿no? Físicas y sociales. Plantea, por ejemplo, el estudio la cantidad de consecuencias que tienen a nivel salud.
Claro. El piso pélvico que no está en condiciones de soportar un embarazo y mucho menos un trabajo de parto. Sí. Entonces, desde lo físico, en ese sentido, ya es un deterioro enorme. Después, incidencias, por ejemplo, de estrés postraumático para aquellas que han sido violadas, que no es atendido porque en realidad se prioriza, claro, en principio este bebé y no esta niña que está soportando ya la tortura previa y encima todo el embarazo. Y después, bueno, consecuencias sociales. Habla el estudio, por ejemplo, del abandono escolar por parte de la mayoría de estas niñas, y que aquellas que continúan el embarazo y que continúan, digamos, la crianza de esa criatura, sí, tampoco hay políticas públicas para contenerlo, sostenerlo a la madre y al niño. Claro. Por eso te decía, no es que es liviano esto, porque además por ahí se puede decir, bueno, que es un poco lo que también hablábamos antes de empezar esta entrevista, ¿no? Dejar que la niña tenga el bebé, después darlo en adopción. Y es como que eso es una consecuencia igual para toda su vida, digamos, ese niño que ya no está, psicológicamente, esa niña, ¿cómo asume todo esto, no? Y bueno, tampoco en ese sentido hay políticas públicas de contención para estas niñas, ni con el embarazo, ni con el parto y la crianza de esa criatura, ni siquiera cuando lo dan en adopción. Sí. ¿Hay datos de números? Yo había leído en el informe, Argentina, por ejemplo, creo que, no quiero equivocarme, creo que en el año 2014 había un dato de algo así como 3.000 casos de nenas que son mamás. Sí, 3.007 dicen en el 2014 de nenas que son mamás, y después 58.000 en América Latina y el Caribe en el 2013, ¿no? Entonces, bueno, atenti porque esto no es menor, ¿no? Sí. Por más que estemos hablando de que a lo mejor, bueno, hay más embarazos adolescentes y todo lo demás, ¿no? Pero esto no deja de ser una realidad. Y una de las cosas que más complicó, digamos, este estudio fue que no hay bases de datos, o sea, no hay sistematización de este tipo de datos, ni de las denuncias por violación, ni de los embarazos en esta franja de edad. No aparece como un dato específico para trabajar. Hubo que hacer, bueno, un trabajo en todos los países de recolección de estos datos porque no figuran dentro de las cifras oficiales. Claro. Vos sabés que hace unos programas atrás estuvo Oraldo Llanos con nosotros, que es director de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia, y él nos manifestaba, nos corroboraba un dato que había salido en los medios días atrás, que decía que en los hospitales públicos de la provincia, una vez por día se atiende un parto donde la mamá es una nena de entre 10 y 14 años, con la gravedad que esto implica, ¿no? Una vez por día estamos hablando, ¿no? Y él decía que también era una manera de visibilizar esto que nos está pasando, que parece que esas niñas están escondidas, ¿no? Como hay una cuestión social de decir, bueno, hubo un abuso intrafamiliar, bueno, están escondidas y no se las ve, no se ve que esto está ocurriendo en realidad. Entonces, él decía, bueno, ¿para qué? Bueno, para que se denuncie, para que empecemos a denunciar también estos casos, ¿no? No nos quedemos escondiendo a la niña que fue encima víctima de toda esta cuestión. Digo, qué importante es esto de la denuncia, ¿no? No solamente de la denuncia para empezar a tomar conciencia por parte de la gente, sino también por parte del Estado, porque este informe lo que plantea es la necesidad de políticas públicas en un montón de sentidos, tanto de salud como después en desarrollo social. Es necesario que, bueno, este tema empiece a hablarse, porque no es que pasa en un país remoto, nos está pasando en Santa Fe, nos está pasando en toda Latinoamérica, y es algo que, bueno, empecemos de una vez a tomarlo como es. Es una violación a los derechos humanos de estas niñas que no son mujeres, son niñas. Son nenas. Y el argumento de que la mujer es la que provoca en el padrastro esta situación, con estos datos yo creo que, bueno, es una manera también de empezar a pensarlo desde otro lugar. No hacer la vista gorda, ojo con eso, porque muchas veces sabemos de casos, ¿no? Y ojo, no hay que hacer la vista gorda con esto. Hay obligación, aparte, de denunciar este tipo de casos, ¿no? Cuando hablamos de lugares públicos y demás. No tenemos que olvidarnos de decir que sí se va a hablar de esto acá en Santa Fe. Bueno. ¿Cuándo va a ser y quiénes van a participar? Bueno, se va a hacer el miércoles 22 de junio en la sala, en el aula Vélez Sarsfield de la Universidad del Litoral. Y bueno, me traje anotado el machete porque... Dale, contame quiénes van a participar de este encuentro que se va a realizar, que es muy importante. Mira, ahí estamos viendo en pantalla la invitación, niñas madres.
embarazos y maternidades infantiles forzadas en América Latina y el Caribe. Miércoles 22 de junio en el Aula Verde Sarfield a las 17 horas, la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe está invitando. Tenemos algunos disertantes que van a hablar de distintos enfoques de esta problemática, ¿no? Bueno, Susana Chiarotti, que viene representando a CLADEM Argentina, que es quien hace el estudio, Fernanda Pagura, de parte de ESI, Adriana Molina, del área género de la universidad, Alicia Gutiérrez y Silvia Asburger, que son diputadas también, disertantes. Bueno, muy bien. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por estar aquí, muy amable. Nos vamos a la pausa aquí en Había una vez una mujer. Enseguida venimos. Bueno, continuamos aquí en Había una vez una mujer. Dijimos que íbamos a estar hablando de una propuesta legislativa para un centro de monitoreo para víctimas de violencia de género, propuesta del diputado provincial por el Frente Progresista Cívico y Social Jorge Gen, con algunos otros colegas que lo han apoyado, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Gabriel? Bienvenida a Había una vez una mujer otra vez, porque ya has estado... Gracias a vos, ya hemos estado en otra oportunidad. En otra oportunidad, pero como vicegobernador, me parece. Exactamente, sí, el año pasado. Bueno, ¿en qué consiste este proyecto, esta iniciativa que, por otra parte, hoy fue presentada también ante la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe? Sí, la Multisectorial de Mujeres y otras instituciones que nosotros valoramos porque en realidad aprendimos acerca de la perspectiva de género con ellas y nos han enseñado y aprendemos todos los días acerca de cómo vivir de una forma más amigable, ¿no? Hablar de convivencia, hablar de espacio público como un espacio donde reconocemos la diversidad. Hoy vivimos tiempos donde la violencia en general tiene un grado de complejidad porque no es solamente la violencia directa, esa violencia que impacta sobre los cuerpos. El golpe. Ni siquiera la violencia estructural, que también es muy compleja, que es la violencia por la ausencia de condiciones mínimas como para vivir, esa violencia que a veces pretende ser abordada con planes como el Plan Abre, sino la violencia cultural. Y acá me parece que es un tema que tiene un grado de complejidad por la cantidad de condicionamientos que tienen, tantos estereotipos con los cuales nos empezamos a formar desde chicos, ¿no? Sí. Entonces, la violencia de género también es una violencia cultural. También es una violencia política, porque tiene que ver con un orden construido. De hecho, quizás esto que pueda decir pueda generar, digamos, susceptibilidades, pero los centros de poder son centros machistas, conservadores. La justicia lo es. Los poderes ejecutivos, amén de que el gobernador pueda ser quien fija las políticas, después tenés toda una estructura administrativa que hay que mirar bien a la hora de que emiten decretos, los poderes legislativos. Yo presidí el Senado de la provincia de Santa Fe, es un espacio donde la mujer no tiene representación. Claro, había una sola mujer que era senadora. Hay una sola más, la senadora Berra, pero amén de ello hay resabios de esa cultura machista. Patriarcal, digamos. Patriarcal. Y entonces está bueno que cualquier proyecto nos interpele.
Claro. Y que cualquier proyecto sume. Porque si no, uno podría hablar... Y que haya este tipo de proyectos en la legislatura. Que haya este tipo de proyectos. Claro. Lo decía la diputada Bena, decía qué bueno que haya un diputado, claro, un varón que pueda atender esta problemática, que pueda también. Tratar de acercarse y de aprender, porque yo quiero decir que aprendo sobre estas problemáticas. La matriz cultural le agrega una complejidad realmente importante, porque la violencia construye identidad en estos momentos. La violencia cultural machista es una violencia de identidad. No es porque la hemos aprendido, ¿no? No solamente la hemos aprendido, está totalmente incorporada a nosotros, sino que es una forma de identificarnos frente a los demás. El tema del machismo, la masculinidad, hay que lograr desconceptualizarla, porque también genera grandes problemas. Fíjense que si nosotros tomamos los homicidios dolosos, por ejemplo, del año 2015, nos vamos a dar cuenta que gran parte de ellos son de jóvenes, varones de 18 a 25 años por pelea de riñas. Son iguales, la víctima y el victimario puede ser cualquiera de los dos, porque realmente es como un ajuste de cuentas. Es un ajuste de cuentas que construye identidad. Ahora, cuando focalizamos cuál es el móvil utilizado y cuál es la herramienta utilizada para matar, el arma de fuego está claramente identificada, 75-80%, más un 10, un 15% de armas blancas. Y queda un pequeño porcentaje de otras categorías que tienen que ver con estrangulamientos, quemaduras y alguna. Ahora, cuando cruzamos y preguntamos y focalizamos ahí, ¿qué es lo que está pasando? Ahí aparece la mujer. Y ahí aparece la perspectiva de género. Porque si no, uno escucha atrocidades. Claro. Y créeme que las escucho, y porque por esta cuestión del impacto de la mirada cultural. En el día de ayer estuve en la ciudad de Rosario, justo aparece la información de un femicidio, creo que en Perú, de una mujer que se decía que era bonita, y entonces el taxista dijo, claro, es bonita, es linda, y se puso celoso y se le pasó la mano, pero dijo con una naturalidad, claro, que le había puesto los pelos. Sí, seguro, piel de gallina. Piel de gallina a cualquiera. Entonces, a ver, ¿qué es lo que pretende el proyecto? Como primera medida, introducir el tema, es un elemento más de debate. Esto en sí mismo está bueno. Que hoy hablar de eso, visibilizar. Hablar de eso en sí mismo está bueno. La otra cuestión es esta cuestión de la visibilización, en tanto y en cuanto muchos de los hechos que ocurren no son caratulados como violencia de género o femicidios. La justicia de este trabajo no lo hace. La justicia tiene una lógica que es la de definir medianamente un objetivo de la investigación. Hay un fiscal, hay un defensor, después hay un juez que resuelve, pero no tiene que a priori calificar el móvil, digamos, entre estas 2 o 3 calificaciones que generalmente son lugares comunes en la práctica de estadística, ¿no? Cuando empezamos a identificar y a cruzar información, nos vamos a dar cuenta que en muchos casos, tanto en el tema de la mujer, como en las cuestiones que tienen que ver con las nuevas identidades, que no son las hegemónicas, la de lo masculino y femenino, que también tenemos que interpelar y de la cual todos estamos creciendo. Violencia de género no es solamente violencia a la mujer, digo, primero porque tiene que haber algo más. No es en sí mismo un hecho de violencia a la mujer, no basta en sí mismo para conformar la característica que sea de género, pero además porque hoy hay nuevas identidades sexuales que hacen que también pueda ser víctima. Entonces, generalmente la gente, por lo menos en la generalidad, tiene esta visión de violencia de género como la violencia a una mujer blanca y de clase media, digamos, y sobre el cuerpo. Y cuando hay mucha violencia, violencia simbólica, transversal desde el punto de vista sociológico, en esto de esta construcción de estos estereotipos que nos marcan y nos ordenan negativamente la forma de relacionarnos. Entonces, ¿qué es lo que pretende este centro? Pretende primero sistematizar la información.
recabarla. Acá hay una cuestión que siempre se plantea, que no puede haber duda, de que cuando venga alguien a comentarlo, sí, que fue víctima de una cuestión de género, sí, no es para incitar la actividad jurisdiccional, esto digo para que la justicia empiece a investigar, sino que tiene que ver con una cuestión estadística tan necesaria para la generación de conciencia sobre estos problemas que generan muerte, claro, muerte cotidiana y muerte por ese criterio político y cultural de supremacía del hombre sobre la mujer, que es el que marca esta perspectiva de género. Claro. Entonces, uno de los objetivos de este centro tiene que ver justamente con sistematizar la información. Pero no es solamente esto. Pretendemos que genere recomendaciones a entes. En este marco, este centro de monitoreo lo pensamos en un espacio no cercano al Ejecutivo. Decimos la cercanía justa. La cercanía justa, porque también puede enviarle recomendaciones al Ejecutivo, y lo decíamos recién, más allá que pueda haber un gobierno que tome el tema, una dirección de género que trabaja, sí, sabemos que muchas veces en condiciones no adecuadas. Yo hoy soy legislador, pero estuve hasta hace muy poco en un lugar ejecutivo y sé del trabajo de la dirección, que a veces hacen, y a veces vuelvo a repetir, con recursos con nada, con poco, con muy poco, ¿no? Entonces también hay que tratar de trabajar ahí. Pero no es menos cierto que más allá del direccionamiento político del gobernador o de la dirección, la estructura administrativa es muy compleja y muy vasta. Entonces a veces no se puede controlar un decreto que no tenga perspectiva de género de la Dirección Provincial de la Vivienda. Claro. O de la Secretaría de Hábitat. Entonces, pensamos en un centro que pueda emitir dictámenes, que pueda controlar a los sectores del Estado, pero hay un deber de colaboración por parte del Poder Judicial que va a tener que suministrar información a este centro. Bueno, ojalá que así sea, porque también la justicia está en la mira en esta cuestión de la violencia de género. Así que ojalá que así sea. Hay mucho por hacer ahí. Me parece que es una línea de trabajo con la cual sería bueno pensar hipótesis junto con todos los sectores que trabajan estos temas. Muchísimas gracias, Jorge Gené. No, gracias por haber venido. Estamos en el final, no nos quedó más tiempo aquí en Había una vez una mujer. Les cuento como siempre nuestras vías de comunicación, nuestro Face, Había una vez una mujer. Allí ustedes encuentran todos nuestros programas anteriores, nuestro email, habiaunavezunamujer@gmail.com, y nuestro teléfono 0342 155 11 99 44. Muchísimas gracias como siempre, hasta nuestro próximo encuentro.